Buenas tardes, amiguitos. En esta ocasión, este video no va a ser de coleccionismo. En esta ocasión, en conmemoración del Día Mundial del Gótico, que se celebra el 22 de mayo, pues voy a hablar un poquito sobre esta cultura juvenil que nace en Inglaterra y posteriormente se extiende a Norteamérica. Y de paso, pues a nosotros, a México, nos toca también un poquito de esta influencia. ¿Dónde y cuándo surge el Día Mundial del Gótico? Pues esta celebración se origina en Reino Unido en el 2009 a iniciativa de varios DJs góticos de la radio del Reino Unido. Deciden que debe de existir un día especial dedicado a esta cultura y es la fecha que se elige el 22 de mayo a partir del 2009. Durante esta fecha en varias partes del mundo pues se celebran exposiciones de moda, música, arte, desfiles de moda, etcétera, etcétera. En este 2020 pues en razón de la pandemia pues se celebraron nada más eventos virtuales en línea y no hubo lugar a conmemoraciones en vivo. También el Día Mundial del Gótico tiene que ver también con una conmemoración luctuosa, que es el asesinato de Sophie Lancaster. ¿Quién fue Sophie Lancaster? Pues una chica que junto con su novio fueron agredidos por parte de unos maleantes en un parque de Inglaterra, y esto ocurrió en agosto del 2007. Cuando se proclama el Día Mundial del Gótico, pues a iniciativa de muchos góticos, también deciden que junto con las celebraciones también se haga una conmemoración luctuosa en honor de esta chica Sophie Lancaster. De hecho, el año pasado hice un video conmemorativo. Voy a dejar el link en la descripción para aquellas personas que quieran saber un poquito sobre este acontecimiento. Pues también voy a dejar los respectivos links en la descripción del video. El Día Mundial del Gótico también nos debe de servir para recordar que nadie debe de ser molestado ni discriminado en razón de cómo se ve o cómo se viste o cuáles son sus gustos musicales o sus preferencias, tanto culturales, sexuales, políticas o de cualquier otro tipo. Por eso es que se conmemora, porque hay quien dice que cuál es la necesidad de celebrar un Día Mundial del Gótico si es muy poca la población que nos gusta este tipo de cultura. Pero ese es el recordatorio de hacerle saber a la sociedad en general, a la opinión pública en general, que la tolerancia debe de estar por encima de nuestras creencias. Si alguien tiene una preferencia diferente, se le debe de respetar. Como de Sophie Lancaster se ha hablado mucho en otros espacios, en otros canales, pues quería hacer este video conmemorativo hablando un poquito sobre lo que es la escena del rock gótico en México, que por ahí ya les había prometido este video desde hace un año. No hay un antecedente de un movimiento gótico en México si no hablamos de el movimiento gótico tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Podríamos decir, por ejemplo, que la primera banda, pues no gótica, sino New Wave, es un grupo mexicano que se llama SIZE, S-I-Z-E, que incursiona en la escena musical en los años 70, ya para empezar la década de los 80, pero no tuvo mucho eco en los medios de comunicación en México.
También podemos mencionar al grupo de rock progresivo Chacmol, cuya forma de hacer música no tenía nada que ver con lo que en ese momento se tocaba en México. La mayoría de rock en México pues era inspiración del blues, y lo que Chacmol pretendía hacer pues estaba más inspirado en el rock progresivo y la música concreta de Inglaterra y Estados Unidos, y ese es el tipo de música que produce Chacmol. Por ejemplo, una canción de Chacmol no dura 3 minutos como pudiera ser una canción ordinaria. Una composición de Chacmol rebasa estos minutos y puede durar de 5 a 10 minutos. Fue una banda que produjo 5 discos, y ya en el último disco su sonido sí suena un poquito a lo que en ese momento era el New Wave. Posteriormente, ya para no hablar de épocas muy lejanas, vienen las insólitas Imágenes de Aurora, que después se convertirían en los Caifanes. Los Caifanes, multifamosos aquí en México, que retoman la estética de el grupo inglés The Cure, y que ya por el tercer y cuarto disco pues retoman una personalidad propia, pero en el primero y segundo disco sí se hace notar esta influencia de The Cure. También podemos mencionar bandas pues que tuvieron su auge a finales de los 80s y principios de los 90s, como El Clan, Maldoror, Santa Sabina, La Divina Comedia, Cenobita, La Concepción de la Luna, Hueco, por mencionar algunas. Este video no es para góticos, aclaro, es para aquellos que pretenden conocer un poquito sobre de esta cultura, porque lo que me he encontrado en redes desde que esto estaba en MySpace a la fecha es que un gótico nunca se va a poner de acuerdo con otro gótico, y siempre va a haber aquel que sabe más que uno y van a empezar a decir no, estás equivocado o cosas así. Por eso hago la mención de que este video no es para góticos, sino para gente que quiere conocer un poquito sobre de esta escena. Realmente el baño de música gótica o de cultura gótica en México vino en los años 90. Nos vino de rebote, y a raíz de la apertura política y comercial que vino a México con el llamado neoliberalismo, que le dio apertura a grupos de rock extranjero para que vinieran a México a hacer conciertos, y es cuando viene la ola de conciertos de grupos no nada más góticos, sino también de la escena internacional, del hard rock, del glam rock, etcétera, etcétera. Y es en la década de los 90 cuando vienen, por ejemplo, grupos como London After Midnight, Christian Death, viene Ross Williams, que se quitó la vida y que fue fundador de varios grupos y proyectos musicales como el mismo Christian Death, Shadow Project, Rosetta Stone. También vinieron agrupaciones que mezclaban el gótico con el metal, como Lacrimosa o Moonspell. También hicieron aparición en la escena de el cine películas como Entrevista con el vampiro, Jóvenes brujas, que fueron parteaguas, y que al menos a mi generación le dieron una brújula más o menos hacia dónde ir y qué tipo de estética buscar. Entrevista con el vampiro de Anne Rice es el equivalente en los 90s a lo que vivieron los chicos emo en los 2000s con Crepúsculo, para que se den una idea. También la película Jóvenes brujas, que da un panorama de lo que es la cultura Wicca. También permea en México, al menos en la zona metropolitana, y también viene el auge de este tipo de manifestaciones culturales de religiones paganas, Wicca,
neomexicas, etcétera, etcétera. Y es lo que pudiera decir al momento, porque en un solo video no pudiera agotar este tema. Posteriormente haré otro, espero no tardar un año, pero para hablar, por ejemplo, de la influencia de lo que fue la Guerra Fría y la política de distensión en los años 80 y cómo permeó en la cultura New Wave y gótica en general, no nada más en México, sino a nivel mundial. Pero eso ya será en otra ocasión. Y pues me despido deseándoles feliz tarde, feliz día, feliz noche. No sé en qué momento vean este video. Saludos, hasta la próxima y feliz día del gótico.